Límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x es igual a ¿qué? Si nosotros no entendemos bien el concepto del límite y nos guiamos directamente por la costumbre de reemplazar el valor al cual tiende el límite en la función y ver qué resultado nos da, estaríamos cometiendo un error. Si la mayoría ha puesto que este límite va a ser igual a 1 sobre 0, y como la regla matemática me dice que 1, o sea, en este caso particular 1, pero en general una constante dividido 0 es infinito, estaría cometiendo un grave error. Nuevamente por no analizar correctamente la función. Si nosotros analizamos la función, podemos darnos cuenta que su representación gráfica es una hipérbola. Más o menos es así. La función no está definida para el valor 0. En x0 la función presenta una discontinuidad. Ahora bien, sabemos que para que exista el límite de una función en sentido estricto, o sea, el límite ordinario, el límite general, los límites laterales, tanto por izquierda como por derecha, tienen que ser iguales, ¿sí? Eso lo podemos escribir como que el límite, cuando x tiende a un valor a de f de x, existe, ¿sí? Si y solo si el límite cuando x tiende a por derecha, ¿sí?, es igual al límite cuando x tiende a por izquierda, por supuesto, de la función f de x. Si esto no se cumple, pues el límite no existe. Entonces, si nosotros analizamos lo que sucede con la función a medida que x toma valores cercanos a 0, vamos a darnos cuenta que los límites laterales son distintos y por lo tanto se va a deducir que el límite en realidad no existe, a pesar de que al reemplazar nos ha dado un valor. Si en esta función 1 sobre x tomamos valores cercanos a x por derecha, ¿sí?, acá está 0, tomamos valores cercanos a 0 por derecha, es decir, mayores que 0, ¿sí? Entonces vamos haciendo líneas verticales para ir conociendo la ordenada de los puntos. Entonces tomo este punto, me avanzo verticalmente hacia arriba, se me forma este punto, este punto, este punto. Entonces lo que puedo ir notando a medida que me acerco a 0 por la derecha es que las ordenadas de cada punto se van haciendo cada vez más grande. Entonces esto va a ir tendiendo hacia infinito positivo. De hecho, podemos deducir eso sin siquiera analizar la gráfica, sino simplemente con conocimientos de álgebra. Nosotros sabemos que a medida que nosotros tomamos un valor muy pequeño en una fracción, en el denominador colocamos un número muy chico, la fracción se va haciendo cada vez más grande. Entonces, si yo tomo un número cada vez más cercano a 0, que por supuesto va a ser un número muy pequeño, esta función se va a ir agrandando, o sea, me va a ir devolviendo valores cada vez más grandes. Por lo tanto, podemos concluir que si nos acercamos a 0 por derecha, la función va a tender a más infinito. ¿Sí? Esto se puede ver aquí en la gráfica, que para visualizarlo mejor podemos poner un poco de color. ¿Sí? Entonces se puede observar muy bien que a medida que yo me acerco a 0 por derecha, ¿sí?, la función va a ir creciendo hacia más infinito. ¿Y qué va a pasar si yo voy tomando valores cercanos a 0 pero por izquierda? ¿Sí? Lo que va a ocurrir es que la función también va a ir tendiendo hacia el infinito, pero esta vez hacia el infinito negativo. ¿Sí? Porque
la curva de la hipérbola está mirando para abajo. Entonces, como está mirando para abajo, todas estas ordenadas son negativas. Por lo tanto, va a tender hacia el menos infinito. ¿A qué conclusión llegamos entonces? Que si el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x, el límite cuando x tiende a 0, por derecha de 1 sobre x es igual a infinito, y el límite cuando x tiende a 0 por izquierda de 1 sobre x es igual a menos infinito, entonces el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x no existe, porque los límites laterales son distintos. No es lo mismo infinito positivo que infinito negativo. Muchos dicen que al ser meros conceptos no importa el signo que tengan, y eso es un error muy grave, porque si bien el símbolo de infinito es solamente un símbolo, me está representando, como todo símbolo, algo. En este caso, valores positivos que cada vez son más grandes. Entonces no es lo mismo valores positivos que valores negativos. Jamás pueden ser lo mismo más infinitos que menos infinito. El más infinito, acá en la gráfica se ve apuntando hacia arriba, y acá apuntando hacia abajo. Jamás pueden ser lo mismo los valores que están en este sector que los que están en este sector. Y otros dicen que puedo sacar valor absoluto, ¿sí? Esto es una aplicación un poco rara, puesto que sacar valor absoluto a menos infinito por ahí no tiene un fundamento bastante estricto, ya que el valor absoluto se aplica a números en general, ¿verdad? Entonces, la idea que se sugiere es que yo puedo sacar al menos infinito el valor absoluto, y ahí sí, en teoría, van a considerar todos los positivos y la función sí va a tener límite. Pero eso también es un error. ¿Por qué? Porque lo que me está pidiendo el ejercicio, ¿sí?, es que yo calcule el límite en sentido general, en sentido estricto, ¿sí? Por eso no me figura como exponente, vamos a decirlo, o un superíndice, no me figura el signo. Acá no figura ni más ni menos como figura aquí. Por lo tanto, si no me figura ni más ni menos aquí, quiere decir que el ejercicio me está pidiendo calcular el límite de la función, ya sea tanto por izquierda como por derecha. O sea, me está pidiendo calcular el límite general. Entonces, al estar pidiéndome eso, yo tengo que ir a la teoría y tengo que ver que los límites laterales coincidan, porque de lo contrario, este límite no va a existir. Entonces, si yo de manera arbitraria solamente voy a considerar los valores positivos, ¿sí?, de la función, o sea, solamente los valores positivos, en realidad lo que estaría hallando solamente es el límite lateral por derecha. Sería una respuesta incompleta al ejercicio que me está pidiendo calcular el límite general. Por eso no aclara ni más ni menos aquí. Aparte, si yo solamente voy a considerar los valores positivos de la función, ¿sí?, entonces estoy alterando la función, porque la función no es solamente esta curva que está en el primer cuadrante, sino que también es esta otra curva que está en el segundo cuadrante. Y acá el límite de la función cuando x tiende a 0 por izquierda es menos infinito. Yo no puedo de manera arbitraria hacer a un lado esta parte de la gráfica y solamente tomar en cuenta los positivos. ¿Se entiende? Por eso es que no puedo de manera arbitraria decir que si yo tomo solo los positivos, entonces el límite sí existe. O sea, eso es cierto. Si yo tomo los positivos, el límite existe. Como vemos, es más infinito. Pero eso no me está pidiendo el ejercicio. Me está pidiendo en sentido general. Por eso no está la aclaración con los superíndices. Así que, para concluir entonces,
tenemos que decir que el límite no existe. No existe. Entonces, ahí quedaría concluida la respuesta correcta al ejercicio. Decir que el límite no existe porque los límites laterales son distintos. Y esto yo lo he comprobado con muchos estudiantes y la mayoría comete el mismo error. El mismo error en este tipo de funciones. Cada vez que yo tengo una función fraccionaria y arriba tenga una constante y abajo tenga, digamos, un valor de x, o sea, tenga solamente x, me va a pasar esto que estamos viendo. ¿Sí? Fíjense cómo uno puede copiar los formatos de los ejercicios para después inventarse otras situaciones que son exactamente con el mismo error. ¿Sí? Esto va a pasar siempre que el denominador se me anule. ¿Sí? Y de paso, ya para no olvidarme, ahora que me estoy acordando, si nosotros, volviendo al problema, si nosotros consideramos solamente los positivos, estamos alterando la función, porque ahí no estaríamos calculando el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x. Si solamente consideramos los positivos, esto sería 1 dividido módulo de x. Y eso ya es distinto. ¿Se entiende? Bien. Entonces, cada vez que acá en el denominador se me anule, va a existir este problema. Va a existir este problema. O sea, cuando yo tenga límite, cuando x tiende a 2, por ejemplo, y arriba pongo cualquier número, pongo 4, dividido, y acá voy a poner una expresión de manera tal que al reemplazarla por algún valor me dé 0. Entonces yo voy a poner x menos 2. Voy a poner x menos 2. En este caso, tampoco va a existir el límite. A pesar de que al reemplazar en la función me va a quedar 4 dividido 2 menos 2, 0, 4 entre 0, infinito. También sería el mismo error. ¿Por qué? Porque acá está x menos 2, ¿sí? Es una resta. Por lo tanto, si yo tomo valores de x mayores a 2, esta resta me va a dar negativa. Si tomo valores mayores a 2, me va a dar positiva. Por lo tanto, otra vez voy a encontrarme con infinito positivo, infinito negativo, y el límite en general no va a existir. Entonces, ojo, cada vez que yo tengo este mismo formato de una constante, o sea lo que hay arriba, dividido una expresión que me anula para el valor al cual tiende el límite, entonces el límite directamente no va a existir. Porque si nosotros consideramos mayores, me va a dar positivo. Si consideramos menores al valor al cual tiende x, me va a dar negativo. Entonces siempre voy a tener esos mismos problemas para este tipo de funciones. Esto algo similar se puede aplicar para el ejercicio anterior que hemos visto. En el ejercicio anterior nosotros teníamos el límite cuando x tiende a infinito y teníamos un cociente 1 dividido la raíz cuadrada de 4x menos 4x al cuadrado menos 8. Habíamos explicado por qué esta función carece de sentido si lo consideramos dentro del análisis de variable real. Carecía de sentido y por tanto, sea lo que yo haga con esta función, sea lo que yo quiera calcular, no va a tener sentido. Acá nosotros pusimos un límite. Pero si yo pusiera aquí una derivada, si yo pusiera la derivada de esta función, ¿sí? También caería en el mismo error, que no va a existir, porque la función misma no existe. Si yo quiero calcular la potencia de esta función, tampoco tiene sentido. Si quiero calcular la derivada covariante, quiero calcular la integral, calcular la integral doble, triple, etc., no va a tener sentido porque no existe, como hemos visto. Por supuesto, todo dentro del análisis de variable real. O sea, estamos considerando nuestro contexto de estudio solo las funciones de variable real. Entonces, al ver yo una función que no es de variable real, entonces automáticamente cualquier cosa que yo quiera hacer con ella carecería de sentido. ¿Se entiende?
Y fíjense la función. Teniendo este formato, yo puedo multiplicar muchos casos en donde se cumpla esto. Entonces arriba tengo que poner una constante, abajo tengo que poner la raíz de índice par, o sea, voy a poner 2, 4, 6, y tengo que copiar este mismo formato que está abajo.